Autobiografía de Jeannette Guyon. Amén. Capítulo 10. Llena de felicidad, escribí una relación del maravilloso cambio operado en mí, aquel buen padre que había sido el instrumento utilizado para ello. Esto le llenó tanto de gozo como de sorpresa. Oh mi Dios, qué penitencias me indujo a padecer el amor al sufrimiento. Me veía empujada a privarme de las más inocentes satisfacciones. Se me negaba todo lo que pudiera complacer a mi gusto y yo me agenciaba de todo lo que pudiera mortificarle y disgustarle. Mi apetito, que había sido en extremo delicado, fue conquistado a tal punto que a duras penas era capaz de preferir una cosa a otra. Vendé llagas y heridas repugnantes y ofrecía remedios al enfermo. Cuando me introduje por primera vez en esta clase de trabajo, solo fui capaz de soportarlo con el máximo de los esfuerzos. En cuanto cesó mi adversión y pude sobrellevar las cosas más ofensivas, se me abrieron otros canales en los que me emplearía, porque no hacía nada por mí misma, sino que me dejé ser totalmente gobernada por mi soberano. Cuando aquel buen padre me preguntó cómo amaba yo a Dios, respondí: mucho más que el más apasionado amante a su amada. Decidía que incluso esta comparación no era apropiada, pues el amor de la criatura nunca podría obtener esto en toda su fuerza ni en toda su profundidad. Este amor de Dios ocupaba mi corazón con tanta constancia y fuerza que no podía pensar en ninguna otra cosa. De hecho, no consideraba que hubiera nada más que fuera digno de mis pensamientos. El buen padre mencionado era un excelente predicador. Le rogaron que predicara en la parroquia a la que yo pertenecía. Cuando llegué estaba tan fuertemente absorbida en Dios que no podía abrir los ojos ni oír nada de lo que Él decía. Vi que tu palabra, oh Dios mío, dejó su estampa en mi corazón y tenía allí su efecto, sin la mediación de palabras y sin que se les prestara ninguna atención. Y de esta manera lo he visto desde entonces, pero después de una forma diferente, según los diferentes grados y estadios por los que he pasado. Fui establecida con tal profundidad en el espíritu interno de la oración que apenas podía ya pronunciar rezo vocal alguno. Esta inmersión en Dios absorbió todas las cosas en Él. Aunque amaba con ternura a ciertos santos como San Pedro, San Pablo, Santa María Magdalena o Santa Teresa, no me podía hacer imágenes de ellos, ni invocar a ninguno de ellos más que a Dios. Unas pocas semanas después de haber recibido aquella herida interior del corazón que había iniciado mi cambio, se acogió la fiesta de la bendita Virgen en el convento donde aquel buen padre era mi guía espiritual. Fui por la mañana a recibir las indulgencias y me sorprendí mucho cuando llegué allí y vi que no podía intentarlo. Aunque estuve más de 5 horas en la iglesia, estaba atravesada por un dardo de puro amor tan real que era incapaz de hacer un resumen con indulgencias del dolor causado por mis pecados. Oh mi Dios de amor, gemía, estoy dispuesta a sufrir por ti. No encuentro placer más que sufriendo por ti. Las indulgencias puede que sean buenas para aquellos que no conocen el valor de los sufrimientos, que escogen que tu justicia divina no sea satisfecha. Almas mercenarias que no tienen el mismo temor a desagradarte que a los dolores anexos al pecado. Sin embargo, por miedo de estar equivocada y cometer la falta de no recibir las indulgencias, porque no había oído de nadie que estuviera antes en una senda así, volví de nuevo para tratar de recibirlas, pero en vano. Sin saber qué hacer, me resigné a mí misma a nuestro Señor. Cuando regresé a casa, escribí al buen padre que había extraído parte de su sermón de lo que yo le había escrito con anterioridad, recitándolo textualmente como yo se lo había escrito. Me desprendí entonces de toda compañía. Le dije adiós para siempre a todo juego y diversión, danzas, paseos de poco provecho y fiestas placenteras. Durante 2 años había dejado de arreglarme el pelo. Me favorecía y mi marido lo aprobaba. Ahora mi único placer era arañar algunos momentos para estar a solas contigo, tú que eres mi único amor. Cualquier otro placer me resultaba un sacrificio.
No perdía tu presencia, que me era suministrada por medio de una inyección continua, no como yo lo había imaginado, por un esfuerzo de la mente o por la fuerza del pensamiento cuando uno medita en Dios, sino en la voluntad, donde saboreaba con inefable dulzura el goce del objeto amado. En una feliz experiencia supe que el alma fue creada para disfrutar a su Dios. La unión de nuestra voluntad con la suya sujeta al alma a Dios, la conforma a su buen placer y hace que nuestra propia voluntad poco a poco muera. Por último, arrastrando consigo a los otros poderes, por medio de la caridad con la que es llena, hace que éstos se reencuentren gradualmente en el centro y allí se pierda lo referente a sus propias obras y naturaleza. Esta pérdida se denomina la aniquilación de las potencias, aunque en sí mismas aún subsisten, sin embargo a nosotros nos parecen aniquiladas, en la misma medida que la caridad está llenando e inflamando. Esto se vuelve tan fuerte como grados hay destinados a vencer todas las actividades de la voluntad del hombre, con el fin de sujetarlas a la que es de Dios. Cuando el alma es dócil y deja ser purificada y vaciada de todo aquello que es suyo, que es contrario a la voluntad de Dios, se ve a sí misma poco a poco desprendida de toda emoción propia y puesta en santa indiferencia, sin anhelar nada más que lo que Dios desea. Esto nunca se puede llevar a cabo mediante la actividad de nuestra propia voluntad, aunque de continuo se empleara en actos de resignación. Estos, aunque virtuosos, hasta ahora no han consistido en nada más que en las acciones de cada uno, y han hecho que la voluntad subsista en la multiplicidad, en una especie de categoría separada o una disimilitud de Dios. Cuando la voluntad de la criatura se somete por completo a la del Creador, sufriendo de forma libre y voluntaria, y cediendo solo a la voluntad divina, en esto consiste su absoluta sumisión. Por el hecho de soportar el ser totalmente vencida y destruida por las obras del amor, esto hace que la voluntad se absorba en el yo, se consuma en la de Dios y se purifique de toda intolerancia, disimilitud y egoísmo. El caso es el mismo en cuanto a las otras dos potencias. Por medio de la caridad, las otras dos virtudes teológicas, la fe y la esperanza, llegan a escena. La fe se aferra con firmeza al entendimiento para obligarle a rechazar todo razonamiento, revelaciones personales y figuraciones particulares, aún sublimes. Esto demuestra sobradamente cuánto discrepa de esto las visiones, revelaciones y éxtasis e impiden al alma estar perdida en Dios. Aunque por medio de estas el alma parece estar perdida en Él durante algún momento pasajero, no es, sin embargo, una verdadera pérdida, porque el alma que está perdida por completo en Dios ya no vuelve a encontrarse de nuevo a sí misma. La fe, pues, hace que el alma pierda toda nítida luz con el propósito de situarla bajo su pura luz propia. La memoria, asimismo, se encuentra con que todas sus pequeñas actividades son vencidas por etapas y se ve a sí mismo asimilada por la esperanza. Por último, todas las potencias se unen y disuelven en el amor puro. Este las abarca y atrae hacia sí mismo por medio de su propio soberano, la voluntad. La voluntad es el soberano de las potencias y la voluntad es el soberano de las potencias y la caridad la reina de las virtudes, la cual las une a todas ellas en sí misma. Este encuentro así realizado se denomina unión central o unidad. Por medio de la voluntad y el amor, todos los elementos, voluntad, entendimiento y memoria, se unen en el centro del alma a Dios, que es nuestro fin último. Según San Juan, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4:16. Esta unión de mi voluntad a la tuya, oh mi Dios, y esta inefable presencia era algo tan dulce y poderoso que me vi obligada a redimirme a su delicioso poder, poder que era estricto y severo para con mis más insignificantes defectos. Amén.